Bienvenidos a Paola Talks, donde el objetivo es conectar las experiencias, oportunidades y aprendizajes de los distintos jugadores del mundo inmobiliario, aportándote conocimientos únicos y prácticos en esta industria. Bienvenidos. El día de hoy me acompaña Gaby Ramírez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Gaby es una mujer apasionada del desarrollo social, organizacional de ventas y dirección de equipos. Actualmente es líder comercial en La House en Guadalajara, Riviera Maya, Riviera Nayarit y Mazatlán. Hoy hablaremos sobre cómo ser mamá no te lleva a renunciar a tus sueños, te impulsa a lograrlos, y cómo armarte de valor e ir por aquello que quieres y mereces. Bienvenidos a Paola Talks. El día de hoy tengo una súper invitada y estoy muy emocionada porque aparte de que es una gran querida amiga, es una mujer que yo admiro muchísimo. Gaby Ramírez. Gaby, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Pau, muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí también. Ya sé, por fin se me hizo. La verdad es que estoy bien emocionada con esta plática porque eres una persona que yo admiro muchísimo por muchísimas cosas. Y yo me acuerdo, Gaby, a ver si te acuerdas, el día que te conocí, yo venía regresando de un pequeño viaje porque me fui a vacunar y habían pasado como 4 días de ausencia y en La House, 4 días eran como un mes completo. Ya sé. Y cuando regresé, estabas tú sentada en la orilla y tenías a tu bebé, tenías a Luca, que estaba muy pequeñito, me parece que tenía como 3 meses. Sí, acababa de salir de incapacidad de maternidad cuando ya entré a trabajar a La House, entonces sí. Yo me acuerdo que me acerqué y dije, ay, un bebé muy pequeño, y ya me platicabas que te ibas a incorporar como manager. Debo confesarte que dije, chin, va a ser un reto bastante complicado porque pues yo ya entendía cómo se movía la dinámica en La House y que era muy acelerada y dije, ay, va a estar complicado por el bebé. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, cuando entré a La House había pasado todo un proceso anterior en mi trabajo, que igual y ahorita platicamos más sobre eso. Pero para mí era un entorno completamente nuevo, o sea, era casi un empezar de cero. Entonces, a mi cargo quedaron como un equipo ya maduro, por así decirlo. Tú que tenías una experiencia muy grande en esto, Jera, varios que ya tenían mucho más tiempo de lo que yo cuando llegué. Entonces, mi miedo era cómo poder hacer un cambio en ese equipo de trabajo cuando ellos tenían más experiencia que yo en el tema inmobiliario, por ejemplo. Entonces, eso, más un bebé chiquitito, dije, o sea, sí estaba un poco vuelta loca y nerviosa también. Sí, porque si más lo recuerdo, tú venías desde Mérida, o sea, tú estabas viviendo en Mérida y estabas trabajando 100% de home office. Uh-huh. Te cambias para una industria, creo yo, para ti 100% nueva. Sí, así es. Y 0 home office. Sí, fue todo un cambio porque se juntaron muchas cosas al mismo tiempo. Me cambié de domicilio, regresé a Guadalajara después de 6 años en Mérida. Acaba de tener un bebé, mi primer bebé, entonces todavía estaba como mis hormonas volviendo a la normalidad, mi cerebro hacía el 200 por hora. Y justo eso, era un cambio también no solo de home office, sino de una empresa relativamente tradicional a la velocidad que tiene una startup. Entonces, claro. Y un área o un negocio que no conocía completamente nada, pues eran mis primeros días y mi primer acercamiento a la industria inmobiliaria. Entonces, todo así era como una olla de presión de emociones, sentimientos y de todo al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo nunca lo vi. O sea, nunca te vi estresada, nunca te vi con miedo. ¿Tuviste miedo de enfrentarte a una industria nueva y a este nuevo papel de mamá, de ser mamá primeriza, de estar en una ciudad que tú ya conocías, pero bueno, ya tenías tiempo que no estabas acá? Bien lo dijiste, a un equipo maduro, un equipo que de repente llegas y cuando viene uno nuevo dice como que, ¿qué me vas a enseñar tú, no? Exactamente. ¿Te dio miedo? Mucho, porque te voy a contar como un poquito hacia atrás. Yo estaba en una empresa, se dedicaba a los intercambios estudiantiles. Y entonces, cuando yo me regreso aquí a Guadalajara fue por hacer presión con mi esposo, porque en Mérida, si bien se vivía súper tranquilo, es hermosa la ciudad, pero no había un desarrollo profesional. O sea, yo cuando me fui a vivir a Mérida me llevé mi trabajo de Guadalajara para acá, y entonces ahí por eso también estuve haciendo home office. Busqué de diferentes formas como desarrollarme profesionalmente, pero los sueldos son muy mal pagados. Entonces, sí había cosas que me hacían retos profesionales, etcétera, pero no llegaban al salario que necesitaba.
Entonces ya después como que estaba enfadada, cansada, y ya le dije a mi esposo, se llama Oscar, y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito regresar a Guadalajara, necesito irme a México, a Guadalajara, a una ciudad grande, porque ya te apoyé durante 5 años en tu desarrollo profesional, ahora necesito como viceversa, ¿no? Y para eso ya estaba embarazada, entonces había que como, en cierta forma, para una mujer, el embarazo o la familia también llevan un peso mucho más grande que a veces para un hombre. Entonces yo sentía como la necesidad de regresar y desarrollarme justo antes de que naciera Luca, porque luego no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, no sabía qué de mi tiempo le iba a dedicar, cómo iba a ser todo este proceso de ser mamá, nunca había sido. Y regreso a Guadalajara, hablo con mi jefe y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a regresar a Guadalajara, obviamente voy a trabajar acá, el estilo de vida es más caro también. Entonces acordamos un aumento de salario, un nuevo puesto, un nuevo reto, todo perfecto, ¿no? Y en eso ya salgo de incapacidad por embarazo, ya estaba cerca 2 meses para tener a mi bebé, todo bien, y ya cuando voy a regresar, fue un choque súper feo, porque hablo con mi jefe y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya voy a regresar, y me dice, perfecto, pero ya no vas a hacer home office como lo estás haciendo, ya no existe tu puesto y tu nuevo salario que habíamos acordado. Claro está que, pongámonos en contexto, era pandemia también, estábamos terminando de salir de pandemia. Entonces me dice, ya no existe nada de eso, entonces te vas a dedicar a ventas completamente, ¿no? Y para mí fue como un balde de agua fría, porque dije, si no estuviera embarazada, si no me hubiera ido esos 3 meses como de la vida laboral, hubiera puesto en pausa mi vida, no hubiera sucedido todo esto, ¿no? O sea, hubiera tenido mi trabajo, hubiera tenido mi nuevo aumento de sueldo, mis nuevas responsabilidades. Entonces fue como que en cierta forma le echaba la culpa a mi bebé, ¿no? De que, ay, es que no me tenía que embarazar a este momento, tenía 30 años, podía haber esperado un poquitito más, sí, de establecer mi carrera profesional y ya luego tomar el embarazo, no a la par hacer las dos cosas. Y estaba frustrada mucho, me dio mucho miedo y coraje y mal canalizado, la verdad. Y ahí tomé la decisión de decir, no tengo por qué aguantar esto, no tiene por qué una empresa condicionarme mi desarrollo. Y dije, bye, el 30 de septiembre es mi último día. Y a la par estaba haciendo como entrevistas y así. Y apliqué a 2 vacantes completamente diferentes. Mi área, estudié Relaciones Internacionales. Entonces mi área es como mucho más enfocada a la parte social. Y estaba en una de Procuración de Fondos en el TEC de Monterrey, que es donde estudié. Iba como muy avanzado ese proceso y a la par entré a el proceso de la house, ¿no? Dije, una startup, tienes que ser como gerente de ventas de un equipo en una industria que no conozco. ¿Por qué no? Exacto, de que eso parece interesante. Bueno, aquí vamos a aplicar. Y estuve platicando como con mi esposo en cómo iba avanzando en los 2 procesos y me dice, o sea, lo de la house es como un reto muy grande, pero creo que pues, tu perfil va más encaminado a procuración de fondos, ¿no? Y de que, sí, está bien. Y en eso cuando me hablan de la house y me dice, ya vas a entrar, hubo un aumento considerable en mi salario, claro que iba a ser un aumento considerable en mis responsabilidades también. Y fue como así, yo estaba súper, súper feliz y Oscar me dice, es que no lo puedo creer, o sea, pues no es como tanto tu rol o tu perfil. Mis papás son empresarios y siempre estuve como en una empresa, en ventas y eso. Entonces sí estaba como adecuada el asunto. Sí, ya estabas acostumbrada. Pero no me había metido de fondo y entonces estaba a cargo de la expansión en mi anterior trabajo, pero ahora iba a tener un determinado número de equipo o de personas a mi cargo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Pues ya vamos a ver qué hacemos. Y cuando llego, justo cuando me vistas y así, a la par tenía que encontrar niñera. Claro. O sea, era un bebecito con muchísimas necesidades, había decidido darle pecho. Entonces era 1000 veces me vistas por los pasillos, así sacándome leche y todo, porque dije, ¿qué hago? Entonces mi hermana me ayudó mucho en ese sentido. Pero era como, ¿qué estará haciendo mi bebé en ese momento? Ahora tengo que concentrarme en esto, seguir aprendiendo. Fue todo y durante 3 meses, creo yo que fueron los 3 meses más complicados en mi vida profesional que había tenido. Y es que, ¿sabes qué? O sea, tú mencionas puntos bien importantes. Yo, por ejemplo, que también soy mamá, yo me veía muy reflejada en ti y me acuerdo que yo le decía a Jordi, que era el hub en ese momento, yo le decía, de verdad me da tanto orgullo pertenecer al equipo de Gaby, me empodera muchísimo como mujer estar con Gaby, porque yo me acuerdo lo que decías, ¿no? O sea, tú tenías un extractor de leche maravilloso que a mí me hubiera encantado tenerlo en su momento. O sea, tú eras de, estoy en una reunión y me estoy sacando leche. Sí. Caminabas y te estabas sacando la leche. Todo el mundo ubicaba el
Estábamos en una reunión y se escuchaba cómo se sacaba la leche. A veces te llevabas a Luca, estabas en reuniones. O sea, no había cosa que tú no pudieras hacer. Y te lo juro que yo me ponía a pensar y decía, de verdad es que las mujeres, o sea, no hay nada que no podamos hacer. Totalmente de acuerdo. Yo siempre creo que como mujer eres súper poderosa, porque al final de cuentas en la parte evolutiva, no sé, digamos que vives en el Polo Norte, obviamente tu cuerpo, todo se adecua para sobrevivir esos tipos de temperatura, ¿no? Se llama evolución. Y las mujeres, desde siglos, han tenido que soportar varias cosas o vivir varios procesos, obstáculos muchísimo más grandes. Entonces creo que genéticamente nos vamos haciendo cada vez más fuertes, por eso creo que somos súper poderosas. Y a veces tenemos un miedo gigante a ser mamás, porque actualmente la sociedad te pide o que seas perfecto en lo que haces, o que seas una perfecta mamá y que seas una perfecta profesionista, y no hay como puntos intermedios, ¿no? Claro. A veces hasta el embarazo lo idealizamos muchísimo, de que tiene que ser el momento más hermoso de tu vida. Hermoso y perfecto, sí, ya sé. Pero no, la verdad es que no, hay 1000 hormonas, hay cambios de tu cuerpo, o sea, yo siempre fui una misma talla y ya no me podía poner nada, y todavía mi cuerpo está adaptándose, y eso que ya tiene 1 año y medio mi bebé. Entonces, se vuelve un obstáculo grandote, pero también una oportunidad muy grande. O sea, yo no me descubrí tan poderosa como hasta esos 3 meses, porque tenía mucho miedo, le había echado la culpa a mi bebé por el cambio que tuve, pero al final de cuentas, si no hubiera sido por ese momento en que dije, tengo que renunciar acá y tengo que buscar algo, no me hubiera dado el tiempo de dar ese paso gigantesco. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar, ¿no? El estar embarazada es todo un proceso, ¿no? Tienes al bebé, en las empresas pues está este descanso de la cuarentena y luego llega ya la mamá a trabajar, que se puede decir, bueno, es un proceso totalmente normal, pero nadie realmente se pone a hablar de todo el trasfondo que vivimos mientras en el proceso de dejar a tu hijo en la guardería o dejar a que alguien lo cuide. Si tú decides amamantar a tu hijo y que sea 100% leche exclusiva, o sea, de verdad tienes que sacarte la leche todo el tiempo y luego llegas y tienes que darle de comer al bebé, las responsabilidades del trabajo. Si eres esposa, ahí está el rol de esposa, mamá, amiga, y mujer, ¿no? Totalmente. Hay muchas mujeres que se abandonan en esta etapa o se descuidan por darle prioridad a estas demás etapas, pero llega un momento por ejemplo, en mi caso, yo sí llegué a sentir un poco de vacío, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la empresa donde estaba, no había un lugar exclusivo de lactancia. Entonces yo me acuerdo que me llevaba una super mochila con el extractor de leche, me metía a una bodega que teníamos. O al baño, cuando también toca sí, muchísimo eso. Sácale los aparatos gigantescos, 20 minutos de un lado, 20 minutos del otro, sales con toda tu leche, y de cierta manera llegaba a la casa, darle de comer al crío mientras me sacaba leche, todo el tiempo me estaba sacando la leche y entonces yo decía, Dios mío, ¿en qué momento vivo? ¿No? Sí, hay algo, desde hace mucho tiempo se quedó muy grabado en mí una frase que creo que así rijo mi vida y creo que tendríamos que casi todas las mujeres tatuárnosla, que es primero yo, después yo y al último yo. Claro. Esta frase es de la Cruz Roja, de hecho, en donde los paramédicos y todos saben que se tienen que preocupar primero por sí mismos para después poder ir a hacer la atención al paciente, ¿no? O sea, de que hubo un accidente en la carretera y pues no se pueden cruzar la carretera, primero se tienen que fijar y preocuparse por su seguridad antes de poder atender al paciente, si no, no se fijan y claro, los atropellan y ya, ¿no? Entonces, siempre estamos en pro de los demás, ¿no? Y sobre todo cuando eres mamá, te nace este instinto materno que a veces no sabes que tenías. Y es como preocuparte por tu bebé, obviamente un ser indefenso que está completamente a tu cargo. Luego es tratar de ser lo más perfecto en el trabajo, como con tu pareja. Y al último quedas tú, ¿no? Claro. O sea, como tus necesidades, tus anhelos, tus sueños incluso. Entonces, es muy difícil llevarlo a cabo en la práctica por todas estas cosas que suceden en el día a día. Pero si todos creo que pasamos, o los que son mamás lo pueden entender mucho, que pasamos por ese vacío que comentas, o quedas en shock, ¿no? O sea, claro, viene ante ti tantos cambios, estabas acostumbrado a un ritmo de vida que ahorita cambió, no sé, tú no te sientes igual con tu cuerpo, todo ese tipo de cosas y tienes miedo. Y es muy difícil de externarlo por esta idealización de ser mamá, etc. Pero la verdad es que con mis amigas que he tenido también en ese proceso,
pues sienten lo mismo, sienten ese miedo, a veces ese enojo, ese coraje, esa depresión, incluso por todos los cambios que hay a tu alrededor. Entonces tenemos que normalizar que aunque somos superpoderosas, somos personas, exacto, somos seres humanos, claro. Nos duele, nos preocupamos, y creo que hay algo que tiene que ser básico, y es algo que tenemos que tener todas como mujeres, es tener ese círculo de apoyo. Claro. Que ya sea tu familia, tu pareja, tus amigas, o incluso personas completamente desconocidas. En este proceso, mi círculo de apoyo yo lo sentía en mi equipo en el trabajo, ¿sabes? Porque durante ese momento que iba al trabajo sentía que no era la mamá de Luca o la esposa de Oscar, sino era Gaby, con todas mis capacidades así como creciendo y desarrollándose al mismo tiempo. Y me sentía con toda la confianza y tranquilidad de poder decirles, oye, ¿sabes qué? De 7 a 8 me toca acostar a Luca, y todos entre ustedes me ayudaban a resolver cosas en ese momento, pues mis papás, mis suegros incluso, o sea, trata de allegarte a todas las personas que tú tienes alrededor, tienes que hablar, pedir ayuda también a veces es muy complicado como mujer. Entonces tienes que externar lo que sientes, y ahí se va construyendo un círculo muy padre que a veces no nos damos cuenta y es tan necesario para nuestro desarrollo. Porque tenemos que hacer equilibrio entre ser esposa, ser mamá, todo al mismo tiempo. Y necesitamos ayuda. Totalmente. Y creo que también tiene mucho que ver e influye como la empresa en la que estábamos, bueno, en la que estás tú ahorita, porque es una empresa de muchos valores. Son muchos jóvenes que también ahora ya van con este chip, ya sabes, de ver lo normal, de apoyar, de hacer este círculo de apoyo, porque ¿tú crees que hubiera pasado lo mismo si te hubieras ido a otro tipo de empresas? Probablemente no, porque en una startup sí es cierto que vas a una velocidad gigantesca, pero también, por ejemplo, lo que dices, había muchos jóvenes, y cuando yo iba con mi bebé no me veían como, ay, pues es que tiene un bebé, no va a tener tiempo, o cómo le va a hacer con el horario. O sea, al contrario, era al revés, era qué padre que puedes traer a tu bebé. Cuando no sabía con quién dejarlos, pues me lo llevaba. Claro. Y sobraban manos que me ayudara a cargarlo mientras tenía cita con alguna cosa, etcétera, ¿no? Entonces, esa mentalidad también de apoyo entre todos puede abonar mucho. Y déjame decirte que en la house he sentido ese crecimiento porque te retas también a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, llega un punto en que ya dices, ya no puedo más, y al día siguiente te das cuenta que pudiste hacer algo completamente diferente. Entonces, sí tiene que ver, y creo que para allá tiene que ir las empresas, para allá tiene que ir la sociedad, a ser más inclusivos, ¿no? Por ejemplo, en la house había desde cambiador, una sala de lactancia, o sea, todo ese tipo de cosas le da la oportunidad a mujeres extraordinarias de no tener que decidir de una cosa u otra cosa. Sí, y es que, ¿sabes qué? O sea, me parece que es un tema súper poderoso. El otro día yo estaba escuchando a una persona que él decía que no contrataba mujeres embarazadas, que no contrataba mujeres que tenían bebés pequeños, porque no se iban a desenvolver de la misma manera que una mujer que no tenía ningún tipo de compromiso y que un hombre. Y yo me quedé pensando y dije, qué terrible, de verdad que hay mujeres que tengan que enfrentarse a este tipo de pensamientos todavía de algunas personas e incluso de algunas mujeres que creen que por estar embarazada o ser mamá, tu capacidad merma. Entonces, yo lo que veía, por ejemplo, acá en la house, y con este ejemplo que tú nos dabas a todos, era de, a ver, es que no tiene nada que ver, o sea, tu capacidad no disminuye, al contrario, creo que una mujer se puede sentir poderosa cuando logra desenvolver o llevar a cabo todos este tipo de roles, porque de repente me doy cuenta, Gaby, que hay muchas mujeres allá afuera que están embarazadas o que son mamás de niños pequeños y tienen miedo de salir a buscar un trabajo porque no sienten que pueden llegar a ser capaces de sacarlo adelante. Sí, no, y es un miedo que crecemos desde que está chiquita, o sea, que se va cultivando por todo lo que la sociedad a veces te impone que tienes que hacer, y todos vivimos con miedo. O sea, la diferencia está como cómo lo afrontamos. El miedo no es malo, el miedo es a lo desconocido, a lo que no sabes si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Yo te digo, viví 3 meses, los primeros 3 meses en la house fueron con miedo porque sentía que tenía que demostrar algo, ¿no? Tenía que demostrar mi capacidad en la parte de ventas y así, no tenía como una súper experiencia. Y entonces dije, bueno, ¿qué sí soy buena? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? Bueno, la parte humana y el desarrollo de personas me gusta mucho. Y entonces dije, bueno, pues a mi equipo lo voy a liderar de la parte en la que sí soy buena y del otro voy a seguir aprendiendo de los demás, ¿no? Entonces siempre sentía como la presión de que a lo mejor el siguiente mes, si no llego a mi meta, pues bye Gaby, ¿no? Y así, hasta que llegó un punto en que
ese miedo dejó de ser miedo y se transformó completamente en una fortaleza muy grande, ¿no? Y entonces ahí ya seguía creciendo, los números seguían muy, muy buenos, o sea, los resultados, el equipo también se mantenía unido, que para mí era como fundamental. Entonces, el miedo, no es tan mal sentir miedo, el miedo es afrontarlo y ver de qué forma en lo que eres buena, potencializarlo y dar lo que sabes y lo que puedes a las demás personas, y ya poco a poco vas a ir construyendo una trayectoria, y no solamente en la parte profesional, también en la parte de ser mamá. Hay mamás que dicen, bueno, yo quiero dedicarme tiempo completo a mis hijos, perfecto, pero entonces, y tienen miedo de saber, nunca he mantenido una vida, ¿qué voy a hacer? Pues nada, o sea, solamente dar todo el amor en lo que haces y poner toda la pasión en lo que haces, y eso hace que las cosas funcionen. Y nos vamos a equivocar, pero pues así es la vida. Así es la vida. Y me encanta todo lo que dices, porque de verdad yo tuve muchas crisis dentro de la house, como mamá, como mujer y como esposa. Y tienes razón, o sea, siempre estuvo este círculo que a mí me ayudaba, me empoderaba y me hacía como entrar en razón. ¿Tú en tu relación de pareja se transformó después de ser mamá y después de trabajar en una startup? Sí, completamente, porque primero, pues durante 5 años, casi 6, que estuvimos en Mérida, solamente era mi esposo y yo. O sea, no había absolutamente nadie, ni familia, nada. Entonces llegamos acá y estaba como nuestra familia, ya llegó un bebé. Entonces que sí, mi parte como que me enfocaba más al bebé y mi esposo lo resintió en ese sentido. Pero también en la parte profesional, durante el tiempo que trabajé en EduLinks, el rango salarial, las responsabilidades, pues técnicamente sí había una diferencia considerable, ¿no?, entre mi esposo y yo. Y entonces ya llego a la house y empiezo a tener muy buenos resultados, o sea, me sorprendí a mí misma. Y empiezo a tener muy buenos resultados, empiezo a tener muy buenos, un crecimiento profesional interno, personal, también la seguridad que sentía. Pues mi tiempo ya no era solamente para él. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Vente a comer. No, pues no puedo, tengo juntas, tengo que hacer esto, tengo citas con el cliente, etcétera. Y entonces se dio cuenta que mi rol ya no era solamente para él o para mi familia, sino que también yo estaba como trabajando en eso. Y fue un proceso que le costó aceptar, por así decirlo. Y creo que a veces, no sé, tal vez te pasó muy similar con tu esposo. Coincido. Sí, no siempre están acostumbrados a que el superpoder o esas mujeres poderosas que todas existimos en la sociedad salgan o reluzcan, ¿no? O sea, comúnmente está como guardado eso, entonces salen, relucen, y es un proceso de adaptación. Sí. Entonces ya no tenía la misma libertad de tiempo, hasta la forma que pensaba, actuaba, era como es más importante tu trabajo. No, pero es algo que estoy disfrutando y me apasiona, y no está mal. Claro. No está mal disfrutarlo y cuando estoy ahí sentirme increíble. Y entonces eso es como la dinámica de pareja también va evolucionando. Y ahí tenemos que ser fuertes y pacientes a veces, creo, porque muchos de nuestros esposos o nuestras parejas tienen ideas preconcebidas desde que eran niños, de su escuela, etcétera, y la verdad es que sí luchan por eso hay que reconocerlo, les toma tiempo probablemente, pero tú no tienes que cambiar o dejar de hacer las cosas para que ellos lo acepten, al contrario. De repente siento que se sienten desplazados. Sí, claro. ¿No? A mí me pasó exactamente lo mismo, pues yo platiqué mucho contigo de este tema y tienes razón, o sea, es todo un proceso de adaptación de ambos, porque a pesar de que las mujeres siempre hemos tenido como este éxito, pero a veces vas creciendo a un ritmo tan acelerado que ni te das cuenta de sentirlo, ¿no? Como fue en el caso de trabajar en una startup. Entonces de repente yo llegaba y te platicaba y te decía, es que me siento incomprendida, pero también la otra parte se sentía incomprendida. Uh-huh. Entonces es saber cómo mediar esta parte de no te estoy desplazando, pero lo dices, ¿no? Estoy disfrutando este proceso en el que me siento exitosa y poderosa. Y aparte, no sé para muchas personas, pero por ejemplo para mí, trabajar es mi hobby. Yo disfruto muchísimo trabajar, o sea, yo soy adicta al trabajo, puedo trabajar en la mañana, en la noche, en la madrugada y no lo veo pesado, lo disfruto muchísimo. Tú también lo veías así, ¿no? Sí, es que justo es lo que te decía, cuando estaba trabajando era como sentir que era yo, ¿no? Claro. Y cuando te va bien y cuando haces las cosas de forma extraordinaria y te lo reconocen, pues claro que es como una adicción, ¿no? O sea, eso se siente padre porque te desconectas un poquito de todo lo que hay en tu casa, en tu familia, lo que sea,
Y cuando eres buena en algo, pues se nota, lo transmites y esa alegría también después la contagias a tu casa, ¿no? Porque es lo que le decía, si estás bien tú, se contagia en tu familia y a tu alrededor y tu bebé lo siente y tu esposo lo empieza a sentir y se empieza como a adecuar en esta parte. Sí tenemos que crear un equilibrio, claro está, de que a veces nos emocionamos de más, pero no está mal disfrutar lo que te apasiona. Y entonces eso también se los digo a todas porque... No sé, a lo mejor les apasiona incluso estar con sus hijos, pero tampoco está mal. Tienen que disfrutar y tienen que encontrar algo que los haga sonreír. Claro. ¿Por qué? Porque a veces como el día a día, las actividades que tienes que hacer, tus responsabilidades, etcétera, pero hay algo que te hace como mover el corazón y eso es lo que te motiva a levantarte al día siguiente y hacer las cosas mejores. Entonces no renunciemos a esa pequeña partecita que, por ejemplo, para nosotros es el éxito y trabajar. Para otras personas puede ser desde el baile, la música, algo, pero que no renuncien a eso que los hace feliz también. Bueno, yo sé que a ti el baile te hace muy feliz también. Sí, también. Yo me acuerdo que cuando Luca todavía estaba muy pequeñito, tú me decías, es que yo amo bailar, quiero salir. Ahora sé que ya lo haces, ya lo disfrutas un poco más y me da mucho gusto que puedas cubrir todas estas necesidades. Sí, y todo eso es lo que les digo, ese círculo de ayuda y no renunciar. Por ejemplo, el baile me hizo un tatuaje, el único tatuaje que tengo es justo una bailarina, porque es como recordarme a mí misma Claro. qué es lo que me gusta hacer y no olvidarlo. Y claro que existen momentos en la vida que a lo mejor te vas a enfocar en una cosa más que en otra, pero por ejemplo, con Luca, pues al principio pues no podía irme de fiesta, yo no sé cómo le hacía al día siguiente para darle leche cada dos horas que se levantaba, pero ya ahorita que está más grande, pues ya me puedo permitir eso, entonces tenemos que entender también que a lo mejor hay etapas en la vida que puedes sacrificar unas ciertas cosas, ir haciendo malabares tal cual, claro. ¿no? Haciendo un equilibrio y son etapas que una cosa se va a enfocar en una y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso de mi relación, un tiempo me enfoqué en que se desarrollara profesionalmente mi esposo, ahora él se enfoca en que yo me desarrolle profesionalmente y eventualmente nos vamos a enfocar en que se desarrolle nuestro hijo. Totalmente. Si te pusieras a analizar todo lo que hiciste para poder llegar a encontrar este equilibrio en tu pareja, y te lo pregunto porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que están pasando por esto, ¿harías algo totalmente diferente? Digo, ahora ya que lo ves de este lado y lo encontraste, ¿crees que si hubieras hecho cosas diferentes lo hubieras encontrado más rápido? Pues también hay algo que en lo que me casé es que todo lo que vivimos se hace que seamos nosotros, ¿no? Lo que hemos aprendido. Si me preguntas qué sería lo que cambiaría, tal vez a lo mejor sí esperarme un año más en tener como un bebé o algo por el estilo. Pero de ahí en fuera, creo que es el camino que necesitaba recorrer. Si hubiera recorrido algo de forma distinta, no hubiera llegado hasta donde estoy y sentirme con esa plenitud. Claro que a veces quiero salir corriendo de mi casa, gritar, llorar. O sea, esos sentimientos, es lo que digo, no se van, no son malos o no te destruyen porque al final de cuentas somos seres humanos y vulnerables. Pero canalizarlos y hacer las cosas que funcionen de forma diferente está bien. Entonces tenemos que ser transparentes con nosotros mismos y con lo que sentimos. Totalmente. Y qué importante lo que dices, Gaby, porque no está mal sentirse mal, no está mal de repente sentirte una mala mamá, no está mal sentirte culpable, sino al contrario, vivirlos y entenderlos porque es parte del proceso, es parte de nosotras. Creo que no debemos de dejar de hacer cosas importantes para nosotras por no sentir todas estas emociones o sentimientos. Totalmente. Lo que decía, yo el primer día estaba aterrada, duré mucho tiempo con ese sentimiento y me ayudó para ser más fuerte y estar en donde estoy. O sea, fue en la House eso también fue muy bueno. Es una empresa grande, internacional. Entonces me medía con otras ciudades, con otros hubs. Ha habido cambios importantes en toda la empresa y sigo ahí, ¿no? O sea, las personas que en su momento me llegaron a decir, ay, es que eres muy joven. O, ay, es que no tienes experiencia. O sea, dentro de la misma empresa, ¿no? De que eres muy joven, no tienes experiencia. Incluso hay especialistas que me decían, ay, es que ¿tú qué haces aquí, no? Claro. Y ahora soy la que sigue ahí en la empresa y sigue creciendo y sigue desarrollándose. Entonces, pues, y les digo, me he vuelto loca así muchas veces de forma interna, grito, lloro y sí, eso nos hace bien, pero tenemos que externar las cosas también. Sí, creo que eso también te hace genuino, ¿no? Oye, Gaby, si tú pudieras decir o pensar cuál ha sido el momento más vulnerable al que te has enfrentado en el ámbito profesional ahora que eres mamá, ¿cuál sería? El más vulnerable y el que te ha empoderado más.
justo el mismo es el mismo aplica para las dos cosas, que es lo que les contaba de Duolingo. Cuando me dijeron, bye, lo que habíamos hablado, y yo lo atribuía a tener a mi bebé. Entonces, en ese momento me sentí como abandonada de una empresa en la que estuve casi 6 años. Me sentí con coraje, con todo alrededor, o sea, ¿por qué decidí ser mamá? ¿Por qué estoy en esta empresa? ¿Por qué? Pero esa decisión o esa situación que pasó, que hasta después lo entendí, hizo estar en donde estoy ahorita, ¿no? Claro. Entonces, es lo que les digo, a veces la vulnerabilidad o los cambios o las cosas que más te duelen, te hacen más fuerte y es un antes y un después, ¿no? En tu vida. Y no lo ves en ese momento y te cuesta y lo sufres y para mí fue como, no sé, como una ruptura amorosa, ¿no? Con un novio que tenías muchísimo tiempo y pensabas que con él te ibas a casar, etcétera, que ibas a formar una familia y de repente pues termina el asunto y tienes que volver a empezar de cero, pero resulta que la nueva persona que conoces, en este caso la nueva empresa en donde estoy, Claro. pues te trata con mucho más cariño, te permite crecer, te permite todo esto, y entonces pues esos días de llorar por tu ex terminaron porque ya tienes una pareja que te hace ser mejor persona. Claro, que te hace brillar. Y qué importante lo que dices, porque creo que ahí va de la mano de buscar este tipo de empresas que te hagan sentir de esta manera, ¿no? Que te hagan brillar, que te hagan vibrar, que te hagan ser felices, porque ¿cuántas personas no están en un puesto solo por la paga? Y no significa que esté mal, ¿eh? Pero hay veces que lleva de por medio muchas cosas, por ejemplo, el tema del bienestar emocional e incluso hasta un tema de salud. O sea, hay muchas empresas allá afuera que tienen realmente lo que estás buscando. Sí, y más bien tienes que ser consciente que a veces necesitas saltar, ¿sabes? O sea, a veces sabes que no estás en el lugar correcto, que, ok, sí te pagan bien, pero existe lo que tú dices, las cosas importantes alrededor, pero allá afuera hay empresas que sí te van a dar lo que tú necesitas, que sí son completamente íntegras en lo que le dan a sus empleados, etcétera. O incluso también está la parte de poder emprender, o sea, tienes la capacidad de hacerlo. No tienes que estar en un lugar, en una empresa, en un trabajo, en una relación, Claro. solamente por miedo de no saber qué hay más allá, porque sí existen las personas buenas, sí existen las empresas buenas, sí existen los emprendimientos rentables y que te hacen ser mejor y crecer. O sea, tú eres un ejemplo de eso, de que dijiste, aquí ya di lo que tenía que dar, crecí y estoy lista para brincar y cerrar los ojos y ver qué pasa y rascarme con mis propias uñas. Entonces, eso es importante. Si yo me hubiera quedado donde estaba, no hubiera estado donde estoy ahorita. Totalmente. Entonces, desgraciadamente una situación casi me empujó y me obligó a dar ese brinco, pero no tienes que esperarte hasta que llegue ese punto. O sea, de verdad, y si a los que nos están escuchando, sí es algo que les digo, allá afuera hay gente que los aprecia, empresas que los van a apreciar, emprendimientos que te van a hacer grande como persona y construirte. No tengan miedo a dar ese salto. Me encanta ese consejo. La verdad es que creo que también tienes que estar preparado para recibir este tipo de consejos, ¿no? Si no es tu momento y lo escuchas, tal vez no llega de la manera correcta. Y yo veo, por ejemplo, todo lo que hemos evolucionado, los que nos hemos conocido, tú todo lo que has evolucionado dentro de la house, o sea, tanta gente que te ha tocado desarrollar, hacer crecer una zona. Ahorita ya tienes un nuevo reto. Te acaban de entregar toda la zona costera que es Riviera Maya, Riviera Nayarit, Mazatlán, Guadalajara. ¿Cómo te sientes con estos nuevos retos? Pues feliz, pero vuelvo a lo mismo, con miedo, claro está. Claro. O sea, es algo que a lo mejor Riviera Maya pues está del otro lado, viví en Mérida, pero no es lo mismo que Cancún, Playa y Tulum. Y más porque se dio a partir de un cambio estructural de la empresa, ¿no? Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, dije, bueno, está bien, es un nuevo reto, es un nuevo aprendizaje que en cierta forma no era que estuviera en una zona de control, de confort, sino más bien era una zona de disfrute, que ya como casi no con los ojos cerrados, pero ya fluía lo que al principio me daba miedo o era trabajo. Entonces ahorita ya volví a retarme profesionalmente, ¿no? A ver, ¿cómo puedo gestionar un equipo a larga distancia? ¿Cómo puedo vender cosas, o sea, un territorio que técnicamente no conozco completamente? Tener información a larga distancia, todo ese tipo de cosas. Hay pequeños retos nuevos que se suman a ese crecimiento, ¿no? Y entonces pues digo, pues claro, o sea, si piden apoyo, yo levanto la mano y cualquier cosa que sea crecer, aprender, pues adelante a tomarlo.
Perfecto, y sabes que yo estoy bien orgullosa de ti, estoy segura que la vas a romper como siempre, sé que vas a ser muy exitosa y cuando volvamos a platicar seguramente ya estarás en otro puesto. Oye, Gaby, ya estamos llegando al final de este programa, pero a mí me encantaría preguntarte, sé que hemos hablado mucho sobre esto, pero ¿qué consejos tú le darías a las mujeres que están allá afuera temerosas de salir a la calle y brillar? Creo que sería 2 cosas. Primero, no quitarse el miedo, afrontar el miedo, a dar ese paso. Y la segunda cosa es crear su círculo, lo que hablamos tal cual. Encontrar esas personas que muchas veces nos centramos en nuestra familia o nuestros amigos, y que en mi caso las personas que más me dieron confianza fueron ustedes, o sea, mi equipo de trabajo, personas que no tenían ni un mes conociéndolas. Entonces, ármense de su ejército, por así decirlo, porque va a haber momentos difíciles y necesitas a alguien que te dé como esta palmada, que te entienda. Claro. Entonces, ármense de su ejército y cierren los ojos y brinquen. O sea, eso es lo que necesitamos hacer. A veces creo que es algo que tenga que ver con las mujeres, sobrepensamos muchas cosas, ¿no? Hacemos diferentes, si hago esto, puede pasar esto y esto y esto, así como diferentes escenarios, sí, ¿no? Pero a lo mejor pasa uno que no teníamos planeado y va a ser muy bueno, ¿no? Como fue mi caso. Entonces, creo que es eso. Tengan su ejército, gente que los impulse. Hay gente que te aprecia mucho y nosotros no, o sea, cada uno no se da cuenta. Entonces, ese empujoncito pero lindo, no como en mi caso, claro, que me aventan, lindo, y cerrar los ojos y animarse. Hay muchas ofertas, muchas cosas allá afuera que muchas oportunidades, están, ¿no?, esperando por nosotros, porque les digo, somos súper poderosas, tenemos capacidades que ninguna otra persona lo tiene. ¿Crees que también será bueno soltar a las personas que nos detienen? Totalmente, porque, y no solo son personas, hay situaciones, tu entorno, lo que decíamos, tu trabajo a lo mejor, te hace estar en el suelo a veces, o te va llevando hacia atrás, en lugar de irte empujando hacia adelante. Entonces, no tienen por qué quedarse con nadie a su alrededor que no los haga ser felices o mejores personas, ni con situaciones que los hagan ser infelices o los hagan vivir con miedo, con enojo, con algo en su vida. O sea, suéltenlo. Al final de cuentas, yo siempre digo que nuestra vida es como un vaso. Entonces se va llenando de cosas, va llenando tu vasito de agua, de diferentes tipos de agua. Pero ese vaso se llena y a veces es necesario vaciarlo así, tirar toda el agua para que pueda entrar nueva agua a tu vida. Entonces, claro, tienes que soltarte de todo, que no es fácil, es muy difícil primero identificar qué es lo que te tiene amarrado, qué es lo que te tiene presionado, y ya luego, ya que lo identificas, irle diciendo adiós y adiós y adiós, porque lo más importante siempre eres tú, después tú y el último tú. Ay, tienes razón, me encantó tus palabras. Yo sé que esto va a tocar el corazón de muchas mujeres. La verdad es que espero que así sea. A mí, de verdad, platicar con personas como tú, tener amistades como tú, yo aprecio, ya sabes, muchísimo tu amistad, te quiero muchísimo. Igual. Ahora entiendo por qué seguimos siendo amigas. Y pues te agradezco muchísimo el haber estado en esta charla. ¿En dónde te pueden encontrar las personas, Gaby? ¿Tus redes sociales? Déjame acordarme mi cuenta de Instagram. Gabriela Ramírez en Instagram y en Facebook igual. Gabriela Ramírez Espinosa con S de las dos, S de Espinosa. Vale, Gaby. Pues muchísimas gracias por estar aquí y pues espero tenerte próximamente con otros temas. Sí, vamos a seguir creciendo las dos profesionalmente y personalmente, entonces para compartirle todo eso a las personas de allá afuera. Perfecto, pues muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, compártelo para que cada vez más personas tengan acceso a la información del mundo inmobiliario. Nos vemos en el próximo episodio.